por las preguntas que iba haciendo Hugo Tomei durante las jornadas, las audiencias que pasaron, sobre estas nulidades, ¿no? Sí. Vamos a hablar sobre esto. Bueno, está el doctor Fernando Sicilia con nosotros, que es abogado penalista. Vamos a primero su mirada, doctor, de lo que vimos hoy. La defensa con su alegato. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, no, me parece una defensa sólida, corta, dentro de las reglas lógicas de la litigación, fue a lo concreto y quizás se quedó un poco corto y escueto en lo que eran las diversas calificaciones subsidiarias que le propone al tribunal para siempre tratar de tener una pena menor. ¿Qué quiere decir corto? No las explicó explicó técnicamente ¿Por qué las encuadra ahí? por qué las tendría que encuadrar en esas distintas calificaciones. Por otro lado, quizás pecó de la costumbre de decir que el hecho no estaba aprobado, y el hecho claramente está aprobado, y esto es una mera discusión técnica sobre calificaciones y autoría y participación, eventualmente. Pero fue un alegato que fue corto y conciso. Fue a criticar los puntos y sobre todo lo que más me llamó la atención, que fue atacar el papel, el rol que le asignaron a cada uno de los imputados, que por ahí también se hace un poco curioso, siendo que él defiende a los 8 y tiene que empezar a discutir el rol de cada uno. Porque es verdad que no le describen, algunos dicen si emprende, prosigue o no detiene la pelea. Entonces, si emprende es una acción y si no detiene es una omisión. La congruencia. Exactamente, una congruencia. Se tiene que imputar porque yo me tengo que defender, porque yo puedo decir que si me imputan una acción, digo, no, yo no estaba ahí, yo no lo hice, yo no fui. Si me imputan una omisión, es decir, yo no tenía ningún deber de parar ninguna pelea, yo no sabía, no lo vi, etc. Y eso está determinado dentro de lo que es la congruencia y dentro de lo que es el derecho de defensa. Eficaz, ¿no? Para poder yo defenderme y dar una hipótesis distinta a lo que me brinda la acusación. A veces nos parecen las cosas tan, cuando las estamos escuchando, ¿no? Por ejemplo, de los alegatos de la parte acusatoria. Fueron muy extensos, la verdad por momentos fue un poco tedioso cuando uno no está dentro digamos, de la sala y tiene que dar una decisión, sino simplemente está como observador. Me pregunto si, visto desde afuera, si realmente se logró, digamos, a tu interpretación, probar cuál fue el rol de cada una de las personas. No, para mí está dicho por los videos. Después, básicamente la fiscalía dice, bueno, acá no se lo ve, pero puedo entender por los dichos de tal persona, trató de armar un rompecabezas. Está tratando de, siempre digo un ejemplo, con lo que juegan los chicos. Vos tenés el mismo material, el mismo color, pero no podés meter un cuadrado dentro de un círculo. Sí. Y eso es lo que trató de hacer la fiscalía con cierta orfandad probatoria que tiene. Y sobre todo para la imputación de los agravantes. Y en algo tiene razón Tomei. El dolo no se presume, el dolo tiene que probarse. Sí. Y eso es fundamental. Sin embargo, ¿no? hay algo, perdón Darío, Sí. hay algo que hoy hablamos con Mauricio de Alessandro, nos dijo, la verdad que la herramienta que utilizaron desde el equipo de Fernando Burlando es el motion track, eso de ir mostrando con los circulitos y todos rodeándolo a Fernando, había sido realmente impactante y tal vez sea más fuerte esa representación visual, que es casi imposible decir, bueno, eso no pasó porque está muy bien detallado, que los argumentos de Tomei en el día de hoy. Sí, yo creo que siempre las imágenes impactan, ¿no? Eso es fundamental, mucho más que las palabras, porque aparte una imagen es mucho más persuasiva que cualquier alegato que uno pudiera hacer de la forma más elaborada. Lo cierto es que, si bien son videos que ya estaban a disposición, no podemos tratar de encuadrar el rol de la conducta de quien giró, de quien filmó, que aquel que puso mano sobre Fernando. Este es el tema, la cuestión principal. No, para mí, en mi humilde opinión, digo, acá no me voy a poner nunca en el rol de los colegas ni nada, porque no estuve adentro del debate. Pero en mi opinión eso no alcanza más que para impactar o palabras grandilocuentes, para tratar de conmover al tribunal. La querella dice que todos hicieron de todo o todos hicieron algo para que determinara la muerte. Sí, sí, es lo que es la llamada coautoría funcional, que es lo que descarta, por eso quieren descartar el homicidio en riña. Al no poder determinar quién fue el que dio el golpe mortal, decimos, bueno, hay una coautoría funcional. Todos nos pusimos de acuerdo, todos tuvimos dominio funcional del hecho y todos hicimos un aporte para que se concrete el resultado, que es la muerte de Fernando. Ahora bien, es muy complejo poder demostrar que los dos que supuestamente estaban de espalda hicieron una muralla humana, pudieran tener dominio del hecho real sobre los golpes. Entonces decimos, ¿qué hicieron? ¿Una acción o realmente omitieron, como dijo el fiscal, detener la pelea?
Y ahí es donde está el kit de la cuestión y que tendrán que determinar los jueces, que están bastante comprometidos porque están expuestos en un pueblo chico y que siempre sostuve que este juicio tendría que haber sido integrado por jueces de TOC de otros departamentos judiciales. ¿Por qué, dice? Y porque estos jueces son los que después van a ser manipulables, digamos. No, no manipulables, pero son los que tienen que llevar a los chicos al colegio, a ir a hacer las compras. Y la verdad que no debe ser bueno que, digamos, el clamor social... Claro. Va a ser siempre, sobre el derecho. Claro, va a ser siempre el juez que dejó o no le dio la pena o dejó libre a tal. Sí, siempre el derecho de defensa en estos casos de conmoción social está vilipendiado, porque siempre el defensor es el malo de la película, hasta que el derecho penal golpea la puerta de los que muchas veces señalan con el dedo. Acá hablan de perpetua, la gente dice, justicia es igual a perpetua. No, justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, no es perpetua. Eso es un deseo, es un clamor. Quizás es una expresión de deseo, es una expresión, no voy a decir de venganza, pero sí de deseo. No es justicia lo que no determinen los jueces, y que son estos 3 jueces más 3 jueces de casación, más que eventualmente se abran las vías de recurso extraordinario. Da la impresión de que hay muchas personas que hoy están viendo esto y se están enterando de que la escala penal no va de acuerdo al clamor de la sociedad. En general, digo, no solamente por este caso, sino el hecho de que hay situaciones que uno considera tan conmocionantes o tan importantes y uno se pregunta, ¿y cómo puede ser? Y de hecho me ha pasado, lo admito, me ha pasado que, ¿cómo puede ser que el homicidio en riña tenga solo un máximo de 6 años? Y ahí cuando... Incluso se declaró, en su momento se discutió mucho la constitucionalidad de un fallo de la Corte, se llama Antiñir, que estuvo peleado, que decían que, muchos jueces decían que no es constitucional. Bueno, puedes castigar a quien no sabes quién dio muerte. Además, O sea, fue incluso cuestionado constitucionalmente por el derecho penal de autor, por el principio de culpabilidad, porque vos no podés condenar a alguien que si no sabes realmente por participar en un tumulto. No voy a decir que es lo mismo, digo, en la figura básica del homicidio en riña. ¿Qué figuraba para usted, doctor, en esta historia? Viéndolo de afuera, ¿no? Esa es la pregunta que le hacemos a todos. Yo por lo que vengo siguiendo, y si bien no soy un gran defensor del dolo eventual, para mí la condena sería de homicidio simple, que parece simple. Cuando decimos simple, años, ¿no? Sí, de 8 a 25 años, pero cuando decimos simple suena feo, y suena vacío. Pero en la doctrina es la figura básica. Después viene el agravante. ¿Por qué? Porque las agravantes son dependientes del tipo penal básico. El tipo penal básico es el homicidio, se llama simple, y lo otro es un agravante o un atenuante. Básicamente es de 8 a 25 años y debería repartirse la pena de acuerdo a la actuación. O sea, por ejemplo, vos tranquilamente le podés dar 25 años a quienes le produjeron la muerte, a Fernando, a quienes le pegaron, al que le dejó la zapatilla marcada. Es un ataque cobarde, eso no está en discusión. Pero tenemos que ajustar el Estado de Derecho a lo que dicen las normas. O sea, no a lo que es el clamor popular. La subsidiariedad de la figura del homicidio, que es, si no se puede encuadrar en nada más, es homicidio simple. Sería, claro, si no podés probar, porque también la certeza no es solamente sobre el hecho. El hecho está probado. Es también la certeza sobre las agravantes. Esto no es un chiste. Es perpetua. Claro. Eso ¿la alevosía a tu entender, no está probada? A mi entender, la alevosía, mira, tenemos el caso del ataque a la vicepresidenta de la Nación. Le fueron y le dispararon en la cara y no aplicaron la alevosía. Tengo un caso en el cual en un boliche esperaron que se fuera el de seguridad del VIP. Le asestó 4 cuchilladas con una copa, puntazos, le cortó la cara, perdió un ojo, se fue incluso en la oscuridad y no lo calificaron como alevosía. En este caso había, cuando hablan de no procurar, asegurarse el resultado, la total indefensión de la víctima, digo, no quiero decir que las personas que estaban alrededor deberían haber actuado porque nadie te obliga a actuar, más allá de una cuestión moral, pero podrían haber actuado. Esa posibilidad de actuación de los que estaban filmando o estaban alrededor, más los mismos patodicas del boliche que se lavaron las manos y llamaron a la policía, eso no sé si es garantizar actuar sobre seguro. Digo, el ataque a traición, digo, distinto hubiese sido, no, Fernando, mirá, te llevo a la playa, vamos a tomar una cerveza, ya fue. Y ahí cuando, en ese momento que Fernando ya está en un estado de tranquilidad, lo atacan a traición, con perfidia, y le dan un botellazo en la cabeza y lo matan en la playa. Eso sería más lo que jurisprudencialmente se da lo que es la alevosía, porque ahora cualquier piña de atrás abrís la puerta a que sea una tentativa de homicidio. Claro. Bueno. Desde 10 a 15 años, ¿eh? Sí. Bueno, tenemos para compartir otro de los momentos en los cuales Tomei hizo su alegato y vamos a ir, si les parece, desgranando de a poco. Vamos a escuchar esta parte.
Yo creo que 3 años después, y de los testigos que nos hablaban de los medios de comunicación, no hay duda que toda la evidencia está contaminada. Porque si hay algo que tienen los testigos, tenemos testigos, es una mente que es endeble y que se puede completar con un montón de información y creer que es propia, y surge de postulados sociales, de prejuicios. El problema de todo esto es cómo se han mostrado, proliferado todas las constancias del expediente y cómo los testigos inconscientemente fueron asumiendo una posición que tiene como contrapartida una sentencia difícil de hacer. Hay como un cambio en el decir después de 3 años. Y es obvio, no se le puede pedir a las personas, después de tanta información procesal a la mano, que mantengan los recuerdos tal cual fueron. No va a pasar eso, en ningún caso. ¿Qué opina, doctor, de esto? Está todo contaminado. Claro. Sí, lo que pasa es que no podés frenar lo que es una ola que son los medios de comunicación, porque prácticamente estarías censurando. Lo que sí no pueden hablar, lo que dice el código es que no pueden hablar en la antesala del tribunal. Ahí nomás, un ratito claro, antes. Que después no salgan a dar declaraciones y condicionen al testigo entrante. Yo no sé cuán válido es el reclamo del abogado defensor, porque uno tiene las herramientas de litigación para contraexaminar al testigo y en base a que esté pensando si esta persona está contaminada, se le pregunta, ¿usted vio la tele? ¿Qué opina de esto? Sí. ¿Por qué? ¿Con quién habló? ¿Viene condicionada? ¿Usted está bajo juramento? Y se lo va pinchando para que vea si está condicionado o realmente si construyó un recuerdo o si su testimonio es totalmente Claro, porque hay gente que sincero. declaró en 2018, días después del asesinato, y ahora volvió a declarar, decía Tomei, que no se ajusta a lo mismo, algo cambió, que se olvida el testigo o puede ser contaminado, como dijo el defensor. Sí, lo que pasa en muchos casos en los juicios orales es que Argentina tiene un promedio de 2 años para ir a juicio oral. Entonces el testigo, la memoria, tiende a desaparecer. Claro. Pero muchas veces en estos casos la memoria tiende a refrescarse, cosa extrañísima. Y muchas veces... Pero, ¿qué pasa? Hay también otra de las cuestiones de litigación que parece que está mal vista. Y uno tiene que entrevistar al testigo que va a presentar. Estimo que el fiscal y la querella entrevistaron, que no significa prepararlos y explicarle lo que tienen que decir, sino escucharlos. Y uno con eso hace, este testigo me sirve, este testigo no me sirve. Claro. Entonces quizás refrescando la memoria, y es verdad que usted, y obviamente, a ver, usted declaró, y después se le hacen pequeñas, no se puede en el procedimiento de provincia hacerle lecturas, pero sí algunas contradicciones se puede llegar a ampliar, cosa que es la que nosotros no vimos del juicio, básicamente, y por la que es medio complejo opinar. Sí, pues uno siempre se pregunta, pasó 18 de enero de 2020, 3 años después, la verdad de que yo no me acuerdo lo que estaba haciendo desde 3 años. Bueno, O puede ser influenciado por todo lo que se está diciendo. es que la construcción de la memoria es el tema, porque la memoria no es algo estático, va cambiando también de acuerdo a lo que uno sentía en el momento, cómo lo recuerda después cuando ya tiene la cabeza más fría, o cómo incluso después de haber visto las cosas que vio después y también en las difusiones o en lo que se habla con otras personas, todo eso hace a la construcción. Sí, hay un libro de Elizabeth Loftus que se llama Juicio de la Memoria, que es el que abrió ese camino. Que nosotros creemos a la memoria como una filmación, una cámara, sacamos el cassette y lo volvemos a reproducir en 3 años y hace exactamente lo mismo. No, eso va cambiando por la desaparición de recuerdos, la construcción de nuevos o falsos recuerdos y la subjetividad de toda la sociedad y también nuestras propias creencias. Porque nosotros a veces nos creemos. A veces hay gente que repite un discurso tantas veces y se lo termina convenciendo. Y esto es lo que pasa muchas veces. Pero los testimonios generalmente, sobre todo el personal policial, eso siempre termina, lo leen antes de presentarse en el debate. Eso es casi costumbre. Doctor, vamos a sumar, Mariana, a José Rodríguez Sarachaga, que es un comunicador. Quiero sumarlo acá al análisis. ¿Cómo le va, ¿Qué tal, José? Darío? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, a ver, José, nosotros queremos tu opinión desde lo que viste seguramente a través de la tele, lo gestual. Sos especialista en comunicación y nos sirve tu mirada, ¿no? Sí, lo que vimos fue una puesta en escena desde el día 1. O sea, desde el día 1 se armó una puesta en escena que no se entiende mucho cuál es el sentido, porque básicamente
lo aconsejado en estos casos sería mostrarlos dolidos y penitentes en lugar de tratar de mostrarlos enteros e incólumes. Y se los uniformó en su posición. Si vos lo analizás, te das cuenta que es imposible, es estadísticamente imposible que vos pongas 8 personas sentadas y las 8 se sienten iguales y permanezcan iguales sin moverse durante 10 segundos. ¿Sí? Durante 10 segundos ya es imposible. Imagínate que en este caso lo están haciendo durante días. Claro. O sea, es una puesta en escena obvia e indudable. O sea, no hay otra cosa que una puesta en escena. La puesta en escena empezó a quebrarse un poco ayer durante los alegatos de la acusación, donde empezaron a mostrarse un poco más molestos. Aclaración, se notaban molestos los acusados, no dolidos ni acongojados. Se los notaban molestos, mirando con mala... ¿O molestos como enojados? No, como enojados, mirando con mala cámara, con mala cara a los acusadores, con bastante mal gesto, mal ceño a los acusadores, hasta que en algún momento se ve que alguien o vio, salió, le llegó el mensaje de afuera que se notaba eso, y otra vez evidentemente le impartieron la orden de volver o todos otra vez a la misma posición uniformada. Hacía el comentario los otros días que si vos pasabas rápido la filmación, era llamativo que vos veías que se movía todo el entorno, menos ellos. Claro. O sea, los policías que estaban apostados en posición de firmes se movían más que los acusados. Claro. A ver, José María, quiero preguntarle aquí a Fernando, esto que José María cuenta, esta posición de incólumes, de no mostrar nada, ¿es algo que beneficia teniendo en cuenta que uno espera dentro de la audiencia la presunción de inocencia? ¿Da el mensaje de nosotros no lo hicimos o da el mensaje de frialdad? No, da el mensaje después. Si vas a irte a la teoría de que no lo quisiste matar, de que vos estás tranquilo porque se va a hacer justicia, que es lo que pidieron todos, vamos a acatar lo que diga el tribunal porque nosotros no lo quisimos matar. Todo lo que están diciendo es inexacto porque no lo quisimos matar. El licenciado seguramente sabe más que yo de esto, pero uno trata de que sus defendidos estén siempre... quietos, digamos, ¿no? Que no hagan expresiones, porque el tribunal ve todo eso. Eso es lo que tiene la inmediación, lo maravilloso y lo rico del juicio que no tiene por Zoom, por ejemplo. Claro. Sí, José. Fíjate el error que se agrava más porque, por ejemplo, hoy los forzaron a mostrarse arrepentidos. Entonces, si vos lo querés mostrarlo arrepentido desde el día 1, y el día 1 es hace 3 años, no ahora. Tema 1. Tema 2. Si vos escuchabas los pedidos de disculpas de los acusados, estaba tan marcado, tan guionado, tan mal hecho aparte, que era infantil. O sea, daba la impresión de cuando tenés 2 nenes en el colegio y se pelean, pedile perdón a tu amiguito, y el nene dice, perdóname. Vamos a escuchar ostensiblemente mala... ya que hablas de eso, José María, vamos a escuchar a Máximo Thompson, uno de los acusados. Dijimos, ¿no? Ese momento, cómo se emociona. Y quiero hacer unas preguntas acá también al doctor a propósito. A ver. Bueno, primero que nada quería pedir disculpas a la familia y a todas las personas que fueron afectadas. Jamás hubiese pensado que algo así podría llegar a pasar. Me lastima muchísimo porque murió un chico de nuestra edad. Y jamás tuvimos intención de algo así. Quiero pedir disculpas, sé que a veces las disculpas no alcanzan, pero ojalá pudiésemos volver el tiempo atrás y revertir todo esto. Pero no lo podemos hacer y no nos queda otra que pedir disculpas. Y estoy muy arrepentido y gracias por darme este espacio y siempre vamos a acatar lo que ustedes decían. Gracias. Bueno, doctor, a propósito de esto, ¿el abogado defensor prepara al acusado para que actúe así? Generalmente se le pregunta y eso, las últimas palabras es algo muy íntimo. Obviamente, o sea, esto de las últimas palabras viene de nuestra tradición del sistema inquisitivo, del arrepentimiento, me arrepiento. Y eso piensan que van a atenuar, me arrepiento de lo que hice, de algo casi la prueba que era por excelencia en la Inquisición, que era la confesional. Cuando vos te arrepentís, estás prácticamente confesando lo que hiciste. Entonces es algo muy personal.
Yo generalmente trato de que no, si va a ser algo de un arrepentimiento, de pedir disculpas, y mi teoría del caso no puede variar durante todo el proceso, que es desde que se inicia hasta que termina. Hubiese utilizado estas herramientas de pedir disculpas y de que no quise matar desde el principio. Claro. José María, teniendo en cuenta que la intención del abogado era plantear la absolución o plantear la duda para que ellos, digamos, en ningún momento tampoco admitieran haber asesinado a alguien y siempre despegarse de ese hecho, con ese contexto, ¿cómo analizás lo que vimos recién? Mirá, parece poco creíble, te soy sincero. Me recuerda a una política que siempre busca el llanto y el llanto siempre se busca de la misma manera. Empezás a hablar chiquito, empezás a hablar cada vez más chiquito hasta que finalmente parece que te quebrás, aunque estés contando la receta del panini de jamón y queso. ¿Me explico? Entonces, estoy sorprendida. Claro, si empezás a hablar... te digo. Claro, porque empezás a hablar chiquito y llega un momento que... O sea, a la política esta le pasa lo mismo, que generalmente el llanto como que nunca sale. Como que es un llanto que se queda nada más que en hablar chiquito y cortado y no termina de salir. Queda en eso, ¿me explico? Por eso siempre aconsejamos, hace más de 20 años, que nunca mientan, porque siempre se nota. Cuando vos tenés que ocultar un hecho, lo que aconsejamos es contar otra cosa. Contar algo parecido, con mucho de realidad, con mucho de verdad. Porque si vos decís, mira, fueron los extraterrestres que vinieron y le pegaron al chico, no va a pasar. Sí, una semiverdad. Pero si hubieran buscado una verdad alternativa, una verdad distinta. Te pongo un ejemplo espantoso. Y nada más que es un ejemplo técnico, pido por favor perdón, porque es un caso muy doloroso para todos los que somos padres. Pero si vos lo armás distinto, la estrategia, vos el video que los condena lo podrías usar hasta como prueba de tu, entre comillas, inocencia en cuanto a falta de voluntad del crimen. Fíjate hasta qué punto no quisimos matarlo, que hasta lo filmamos porque pensamos que era una pelea y nada más. ¿Me y explico? algo de esto vos podrías... José Luis, algo de esto dijo Tomei, algo de esto me parece, diciendo que ellos querían quedarse dentro del boliche, no querían salir, por eso se negaban a que lo sacaran. Si lo hubieran querido matar, no salían. Esa es la explicación que dio el abogado defensor, ¿no? Sí, no, básicamente... Digo, siempre acá tenemos que manejarnos en dos terrenos. Un poco coincidiendo con el licenciado, tenemos la realidad y la credibilidad. Sí. Si yo te digo que llego tarde porque había tránsito en Buenos Aires un día a las 6 de la tarde, es creíble. Pero la realidad quizás es que yo salí tarde. Entonces hay que tener mucha cautela con eso. Y coincido que a veces cuando se cuenta, nosotros muchas veces decimos directamente que no declare, muchas veces cuando sabemos que no. Pero sí hay un poco de esto de no lo quisieron matar, e incluso apoyado también por los mismos testigos de Zárate que dijeron que eran golpeados todo el tiempo por esta gente. Bueno, no nos representamos que podíamos llegar al resultado muerte. José María. Le pido perdón al doctor porque la risa no es por su intervención, doctor, sino porque el ejemplo del tránsito es el mismo que uso yo hace 20 años. Sí. Por eso porque uso siempre ese mismo ejemplo. Entonces digo, si vos decís, llegué tarde por el tránsito, tiene parte de verdad y es verosímil, por más que, bueno, llegaste tarde por el tránsito 2 minutos y la otra hora 20 es porque saliste tarde. Exacto. Entonces, doctor, ¿para usted es un fallo difícil de lograr para el tribunal? Sí, va a ser una construcción. De hecho, la verdad que estaba previsto que sea para el 31 y lo estiraron hasta el 6 de febrero. Yo creo que van a dar veredicto y sentencia con todos los fundamentos. Y va a ser una construcción complicada. Si es que los condenan a perpetua, tiene que estar muy bien fundado. Más allá que el Código de Provincia tiene una mezcla rara entre la sana crítica más la íntima convicción del 210. Entonces, muchas veces no fundamentan como tiene que hacerlo un tribunal técnico. Pero va a tener que ser un fallo bien fundado. En base a cualquier decisión que tomen, esto termina en casación. Sí, porque va a haber apelación de pero lo peor que le puede distintos pasar lados. Sí, pero lo peor que le puede pasar al tribunal, vos tenés dos opciones en casación. Que se case por una errónea valoración de la prueba
o que se nulifique. ¿Cómo dijiste que se qué? Que se case, por el recurso de casación, Sí. que se case la sentencia por una errónea, hay errores indubicando y improcediendo, una errónea valoración de la prueba, se casa. Dice, no, voy a dar la absolución porque esta prueba es errónea, tiene que primar el principio indubio pro reo, ustedes no verificaron que se hayan configurado las hipótesis acusadoras. Y la otra sería una nulidad de la sentencia y un nuevo juicio porque por falta de fundamentación o arbitraria fundamentación o arbitraria construcción de la sentencia. Pero un nuevo juicio que no va a poder involucrar la prueba, ¿o sí? No, un juicio nuevo tiene que hacerse ¿desde directamente. cero? Desde cero, claro, obviamente. Es un nuevo juicio, si nulifican tiene que hacerse un nuevo juicio. Pero a ver, estás diciendo, esto es una posibilidad. No, una posibilidad remota, Sí. es como que ahora cambien de defensa y dos digan, no, yo me sentí indefenso, entonces se presenta Juancito como abogado y dice, no, hubo una defensa eficaz, por lo tanto pido la nulidad. ¿Eso puede pasar ahora? Podría pasar, pero la verdad ya terminó el sería juicio. muy aventurero. Sí, pero en el recurso de casación podrían cambiar de defensa. Digo, es muy aventurero lo que estoy diciendo, ¿no? Claro. José María, quería preguntarte por los alegatos, tanto de la parte acusatoria como de la defensa, y de cómo los viste en la capacidad de comunicar lo que están buscando. Hacia el tribunal, pero también hacia la televisación, porque 1 millón de personas estuvieron siguiéndolo por el streaming. Si me permitís extenderme unos segunditos. Primero, lo más difícil en oratoria, en comunicación, es saber a qué público le estás hablando. Y cuando estás en un juicio con esta trascendencia televisado, vos le estás hablando a todo el país. Entonces, todo esto tendría que haberlo preparado sabiendo que le estás hablando a todo el país. Y prepararlo bien de forma correcta, fehaciente, preparándolo mucho, practicándolo mucho. Uno de los fiscales en un momento se puso a hablar del gol de Maradona a los ingleses, para que te des una idea de lo poco preparado y lo poco profesional que fue la preparación. Y no es un chiste, juro que fue así. En un momento se puso a hablar del gol de Diego a los ingleses, que nunca terminé de entender la relación que tenía con el caso. Otro de los acusadores también se extendió demasiado. Burlando leyó, una cosa increíble, Burlando una persona con 30 mucha años de experiencia, televisión, claro. a leer el alegato, cosa que en cuanto vos lees, perdés totalmente el contacto con el público. Porque cuando vos lees estás mirando la hoja y ya perdiste el contacto con el público. 2, lo hizo muy extenso, que no tiene demasiado sentido, porque no sumaba nada a un alegato, porque tampoco es una prueba. Citar la hoja de 454 o la 455 no te cambia nada. Podés sacar toda esa parte y hacer el alegato más fuerte y más contundente y sin leer que hubiese tenido mucho más fuerza, tanto para el público como para el tribunal. Por su parte, el defensor, mientras los acusadores acusaban, armó toda una pantomima, una puesta en escena bastante burda, porque miraba a cámara antes de hacer esos gestos de comedidos que hacía, que se desperezaba y se tiraba para atrás como molesto, como aburrido de a ratos, pero primero miraba a la cámara que le estuviera tomando y recién ahí actuaba. Entonces se notaba la trama burda, el intento burdo de llamar la atención y de distraer. Lo mismo que cuando salió a comprar las gomitas de menta. O sea, salió cuando las podía haber pedido, fue al negocio, al kiosco, pudo haberse resguardado detrás de una columna, salió detrás de la columna para que la cámara lo tomara, se fijó, constató que la cámara lo estaba tomando, y cuando vio que la cámara lo estaba tomando, ahí se puso a hablar y se puso a reírse. Es como que de a ratos el abogado parecía que le apuntaba a un solo público y el público al que le apuntaba era a quien le estaba pagando el sueldo en ese momento. Era como que él, todo el alegato y toda su puesta en escena era como mostrarle a su cliente, mirá todo lo que estoy haciendo, en lugar de defender fehacientemente a sus defendidos o tratar de buscar una cierta cambio de esquema mental en la opinión pública. Y, doctor Sicilia, ¿qué le parecieron los alegatos de la querella y desde lo que es la fiscalía? Desde lo profesional, digo, a ver, ¿les gustaron, no les gustaron, fueron sólidos? Fueron tediosos. Como dijo recién José María. Fueron tediosos. Me parece que sí, la acusación, el bloque acusador, tanto público como privado, tienen que ser más sólidos que la defensa porque ellos son los que tienen la carga de la prueba. Pero un poco
el alegato se desarrolla, lo podés desarrollar de forma cronológica los hechos, diciendo, primero tengo acreditado que estaban en el boliche, esto fue dicho por los testigos tal. Ya los escuchó el tribunal. Claro. O sea, ya los 3 de seguridad ya los escuchó el tribunal. Está filmado que estaban en el boliche. No hay duda que estaban en el boliche. Después tengo acreditado que salieron. Lo dicen estos testigos. Después tengo acreditado esto. Y lo va sumando, forzando mezclando con lo que es la prueba. Y si no, lo puedes hacer por forma cronológica como se fue desarrollando el debate. Lo cierto es que fue largo, extenso. Al dividirse, quizás reiteraban demasiado algunos argumentos. Claro. O sea, los fiscales dijeron prácticamente lo mismo. Ni hablemos, sí, la referencia al gol de los ingleses, la oreja del toro como trofeo, esas metáforas que quizás no sé si estaban adecuadas para el momento que lo estaba viendo todo el país, y no solo por eso, también el mismo dolor de los padres. Pero también los particulares damnificados, por ahí, esto es lo que tiene de hacer los alegatos el mismo día. Sí. Repitieron muchísimas cosas que dijo la Fiscalía. Quizás se hubiesen ahorrado 2 horas, Claro. básicamente, pero bueno, tienen que construir un caso sólido, pero sí, no hacerlo tan tedioso, sobre todo para los jueces que ya, vuelvo a decir, ya escucharon a los testigos, que no repitan el testimonio. No, vino Juan y dijo tal, ya lo escuché, ya está. Gracias, Lo incorporó doctor. por lectura. Muy amable. No, por favor, gracias a usted.